Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kincian, soy estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta del Instituto Politécnico Nacional y yo voy a hablarles sobre la pericarditis y el tamponamiento cardíaco. A grandes rasgos y utilizando esta maqueta podemos explicar que la pericarditis es una patología que afecta a la pequeña bolsa que recubre el corazón, porque un corazón en condiciones normales se puede mover así. Puede ejecutar la sístole y la diástole de manera correcta. Pero cuando el corazón, bueno, más bien el pericardio, se ve afectada por esta patología, que puede ser de diversas índoles y a lo largo del video vamos a hablar de ellas, este se ve afectado y en vez de estar en un saco que le da movilidad sin problema, es como si se metiera en una bolsa de papel o de cartón. Y esta le impide el movimiento entre sus otras funciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kim. Vamos a hablar sobre la pericarditis y el tamponado cardíaco. Para entender de mejor manera el cómo se produce esta patología, dónde se produce y por qué se comporta de esa forma, daremos un breve repaso a la anatomía y fisiología del pericardio. Bien, el pericardio está constituido por una capa externa fibrosa y una capa serosa interna delgada. La capa fibrosa externa se inserta en los grandes vasos que entran y salen del corazón, el esternón y el diafragma. La capa serosa interna está formada por una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral, que es el epicardio, reviste todo el corazón y los grandes vasos, y luego se pliega sobre sí misma para formar la capa parietal, que tapiza el pericardio fibroso. Entre las capas visceral y parietal se encuentra la cavidad pericárdica. Este es un espacio virtual que contiene entre 15 a 50 mililitros de líquido seroso. Este líquido actúa como lubricante para disminuir la fricción durante la contracción y la relajación del corazón. Bien, para hablar de las funciones del pericardio debemos entender que estas se pueden clasificar en funciones ya sea mecánicas y membranosas. Dentro de las funciones membranosas entendemos que el pericardio forma una cubierta fibrosa alrededor del corazón, lo mantiene en una posición fija en el tórax y se comporta como una protección física y una barrera contra las infecciones. Por su parte, en las funciones mecánicas, el pericardio fibroso es muy resistente a la distensión. Esto evita la dilatación excesiva de las cavidades cardíacas y ejerce un efecto restrictivo sobre el ventrículo izquierdo, así como también favorece el proceso de una distensibilidad normal del corazón. Esto quiere decir que ayuda tanto al llenado como al vaciado en los procesos de sístole y diástole. Ahora que hemos recordado un poco de sus partes fundamentales, viene la pregunta: ¿cómo se afecta este componente en alguna patología? Cuando el pericardio se ve afectado, deriva en la pericarditis.
La pericarditis se caracteriza por síntomas debidos a la inflamación del pericardio, como son el dolor centrotorácico, que suele ser agudo, y se puede irradiar a la espalda, cuello, brazos y hombro izquierdo. A veces, en muy raras ocasiones, también se irradia al brazo derecho, o en otras pero muy raras ocasiones se irradia a los dos. El dolor se acentúa cuando el paciente está acostado boca arriba y disminuye al sentarse e inclinarse hacia adelante. También se acentúa al respirar profundo, lo cual dificulta la respiración. En algunos pacientes aparece una molestia fija a nivel del esternón que se parece al dolor del infarto agudo del miocardio. El, dio- el, perdón, el dolor puede acompañarse de fiebre, taquicardia, tos y dolor al tragar, y suele durar varios días. Aparecen otros síntomas cuando hay derrame pericárdico, sobre todo si es abundante y se produce en poco tiempo. También puede haber una dificultad para respirar, mareos, etc. A diferencia del dolor de la angina de pecho, el de la pericarditis no guarda relación con el ejercicio físico. Para su clasificación lo podemos ver de dos formas, si es crónica o si es aguda. A su vez, la forma aguda puede presentar dos variaciones, cuando es seca y esto quiere decir que no existe derrame y cuando existe algún derrame. Esto es muy importante porque de esta forma puede derivarse a otro cuadro de enfermedad pericárdica como el derrame pericárdico o el taponamiento. Y bueno, aquí vemos unas imágenes de mi maqueta que hice, en donde representa la primera imagen, que es el corazón normal, así sin pericardio, que es como se debe observar. Y la segunda imagen sería ya con el pericardio, que es la pequeña lámina de plástico, que le permite la flexibilidad y entre las funciones que ya les mencioné, que es la delimitación, bueno, está sano pues. Y la tercera imagen, que corresponde a la pericarditis, es cuando este saco se engrosa, no le permite el movimiento ni ejecutar las otras funciones que explicamos al principio. En la etiología tenemos que el pericardio está sujeto a muchos de los procesos que afectan a otras estructuras del cuerpo, como pueden ser trastornos congénitos, infecciones, traumatismos, mecanismos inmunitarios y enfermedades neoplásicas. Con frecuencia los trastornos del pericardio se asocian a otras enfermedades del corazón o de las estructuras aledañas o son consecuencia de ellas. Es importante mencionar que el POR de fisiopatología nos menciona que una pericarditis puede deberse a causas de índole infecciosa, ya sea por virus, como lo son el virus Coxsackie y el virus ECO. También pueden ser bacteriana por Staphylococcus o Streptococcus y micótica, así como trastornos inmunitarios y del colágeno tales como fiebre reumática, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. También trastornos metabólicos como uremia, diálisis y mixedema. También isquemias y lesiones tisulares como infarto de miocardio, cirugía cardíaca o algún traumatismo de tórax. Agentes físicos y químicos como lo pueden ser la radioterapia. Y también reacciones indeseables a fármacos como la hidralazina, la procainamida y algunos anticoagulantes. Lo gracioso es que a pesar de todas estas posibles causas, la principal es de origen idiopático, en más del 80% de los casos de pericarditis. En el cuadro clínico vamos a entender que dentro de la clínica vamos a analizar lo siguiente. La pericarditis puede durar más o menos unas 3 semanas. Esto hablando de la aguda. Y si hablamos de la crónica, puede durar más de 6 meses. En el caso de la aguda,
El dolor en el pecho se considera el síntoma más característico. Dicha molestia puede localizarse del lado izquierdo del cuerpo o detrás del esternón y a menudo se describe como una presión que varía de intensidad. El dolor del pecho también puede irradiarse al brazo izquierdo y al cuello. Este síntoma empeora cuando las personas están acostadas, tosen o respiran de forma profunda y suele mejorar cuando permanece sentada o inclina el cuerpo hacia adelante. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, ya que muchas personas pueden confundir este dolor con el que produce un infarto en el corazón. La pericarditis crónica se manifiesta a través de una inflamación prolongada que puede derivar la aparición de líquido en el corazón. A esta afección se conoce como derrame pericárdico. Las personas que tienen este tipo de pericarditis también experimentan el dolor en el pecho de la pericarditis aguda. Además, también esta infección puede causar otros síntomas tales como dolor centrotorácico, fiebre, taquicardia, tos, disfagia y las alteraciones en el electrocardiograma. Bueno, como pudimos, bueno, eso espero, escuchar en el video que adjunté, ese es el frote pericárdico, que es un factor patognomónico y que en la valoración médica ayuda a la elaboración e identificación del diagnóstico. Debemos recordar que este malestar es similar en algunos aspectos a los síntomas de un ataque cardíaco. Algunas literaturas utilizan una semiología llamada la tríada pericárdica, la cual la componen el dolor, la fiebre y el frote pericárdico. Dentro del dolor, el paciente puede referir un inicio brusco y de intensidad variable y de localización precordial o retroesternal, irradiándose a cuello, brazo y hombro. Es por esto que los pacientes adoptan una posición antiálgica, que es una posición que al paciente le reduce el dolor. El paciente se encontrará sentado y con una ligera inclinación hacia adelante. Es muy importante, y debemos recordar, no acostar al paciente, porque este dolor aumenta en posición de cúbito supino y cuando inspira. La fiebre, por su parte, estará presente por ser un cuadro infeccioso. Y por último y más importante, como ya lo había mencionado, la ficha identificadora, el frote pericárdico. Este es audible a la auscultación con el estetoscopio y suena como dos hojas deslizándose más o menos, aunque yo le siento más como, bueno, lo relaciono más a caminar por la nieve. También se presenta una disminución en el ruido cardíaco general. Y pues espero que sí se haya escuchado el video. Otro criterio de diagnóstico pueden ser las alteraciones en el electrocardiograma. Y estas se observan en cuatro etapas, como se aprecia en la pequeña imagen que puse ahí de un electro. Se produce una elevación del segmento ST, pero con la característica diferencial del infarto de que este segmento ST, como podemos apreciar, presenta una concavidad superior en el segmento y la del infarto presenta una convexidad superior. En la segunda etapa, el segmento ST regresa a la normalidad y en la tercera etapa habrá una inversión de la onda T para finalmente, en la última etapa, el electrocardiograma se tornará normal.
también es útil utilizar el ultrasonido para realizar un ecocardiograma. Este método de diagnóstico resulta muy útil por ser en vivo. Se puede apreciar al instante el movimiento del saco y del líquido pericárdico. Y algunos médicos también utilizan la placa de tórax para la evaluación. Y pues aquí como podemos apreciar en el electro las líneas blancas, espero que sí se aprecie bien porque de por sí es muy difícil ver un ecocardiograma, perdón, no un electro, un ecocardiograma. Este, las líneas blancas son las paredes del pericardio y lo que se ve adentro es el líquido pericárdico que está pues obviamente exageradamente aumentado. Por su parte, en la placa de rayos X tenemos, bueno, se puede apreciar el corazón con una mayor cantidad de líquido, que por eso se da una imagen radio, radiolúcida. Lo más frecuente es que la pericarditis sea idiopática. No se considera necesario hacer estudios para conocer la causa, ya que la mayoría de las veces el curso clínico es benigno y los pacientes mejoran con medidas inespecíficas, ya sea reposo o también suelen recetarse antiinflamatorios no esteroideos, tales como el ibuprofeno o la aspirina. Estos se administran en dosis altas durante 2-3 semanas más o menos y también se puede administrar colchicina. Esta reduce el riesgo de recidivas. El objetivo del tratamiento es doble: calmar el dolor y, lo más importante, reducir la inflamación del pericardio. Si la pericarditis es secundaria a otra enfermedad, también se debe tratar al mismo tiempo la enfermedad causante para detener el cuadro de pericarditis. Y bueno, ahora vamos a hablar de una de las posibles complicaciones de la pericarditis, porque recordemos que al inflamarse el pericardio se llena también de más líquido y esto ocasiona a veces que ese líquido pueda provocar lo que les voy a explicar a continuación, que es el tamponamiento cardíaco. El tamponamiento cardíaco es la compresión del corazón, ya sea lenta o rápida, que pone en peligro la vida y es consecuencia de la acumulación de líquido, pues o también puede ser sangre en la cavidad pericárdica. En la etiología tenemos que este trastorno se puede deber a traumatismos, cirugías cardíacas, cáncer y uremia. También la ruptura del corazón por un infarto de miocardio. La gravedad del tamponamiento depende del aumento de la presión intracardíaca, la limitación progresiva del llenado ventricular durante la diástole y también la disminución de los volúmenes sistólico y minuto cardíaco. Asimismo, se relaciona con la cantidad de líquido acumulado y la velocidad de acumulación. Esto se debe tener muy en cuenta, ya que si se produce con rapidez, desencadena el aumento de la presión venosa central, la distensión de la vena yugular, la disminución del retorno venoso al corazón, el descenso del volumen minuto cardíaco a pesar del incremento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial sistólica y signos de shock circulatorio. Se puede deber a traumatismos, cirugías cardíacas, cáncer, uremia, ruptura del corazón por un infarto de miocardio. La gravedad del tamponamiento depende del aumento de la presión intracardíaca, la limitación progresiva del llenado ventricular durante la diástole, y la disminución de los volúmenes sistólico y minuto cardíaco. Asimismo, se relaciona con la cantidad de líquido acumulado y la velocidad de acumulación. Bueno, esto se debe tener muy en cuenta, ya que si se produce con rapidez desencadena el aumento de la presión venosa central, la distensión de la vena yugular, la disminución del retorno venoso al corazón, el descenso del volumen minuto cardíaco a pesar del incremento de la frecuencia cardíaca,
la disminución de la presión arterial y signos de shock circulatorio. En el cuadro clínico del tamponamiento se debe destacar una hipotensión severa y un aumento en la presión venosa central. Esta patología afecta mayoritariamente al lado derecho, es decir, se presentan signos de congestión sistémica. También se presenta el pulso paradójico, sí, que es el descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. La hipotensión está dada por la disminución del gasto cardíaco debido a la compresión del corazón y de esta forma se impide el correcto llenado de los ventrículos. La ingurgitación yugular debido a la hipertensión venosa derivada de la compresión de las cavidades derechas. Y los ruidos cardíacos apagados, o también llamados corazón pequeño, se debe al líquido pericárdico en gran cantidad que se interpondrá entre el estetoscopio y el corazón a la hora de la auscultación. Y el tratamiento pues más o menos es simple, porque consiste en administrar un volumen intravenoso para aumentar la presión dentro de las cavidades cardíacas y cuando sea posible se tiene que drenar el líquido con una pericardiocentesis como se observa en la imagen, que aquí es en el recuadro A, cuando le están inyectando apenas bueno, están introduciendo la pequeña cánula en el espacio y en la imagen B ya están drenando el líquido. Y bueno, esta es mi bibliografía y eso sería todo por mi parte. Espero les haya servido y pues ya.